Señores, está con nosotros el diputado Tobías Crespo, Fuerza del Pueblo, circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Buenos días, Tobías. Buenos días, Julio, Eury, doña Consuelo, allí, nuestra amiga María Elena, Pedro y Manuel, y a todos los que siguen este espacio. Agradecido y afortunado de la invitación. Bueno, vamos puntuales, Tobías. Está el tema de la ampliación del botánico, lo que puede ocurrir con el botánico. ¿Cuál es tu posición? Tú que has estudiado esto un poco, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Mire, el tema del botánico, del jardín botánico, los estudios se habían hecho, incluso cuando yo fui director de tránsito en el 2010, se dejaron los estudios para soluciones a desnivel en la Jacobo Masluta, en la Pérez Ricard, en la rotonda de los Próceres, y en ese sentido, bueno, y en la Monumental también. Desde aquella vez se tenían esos estudios, era parte del corredor Duarte 2. Ustedes recuerdan corredor Duarte 1, que intervino la 27, y esto el corredor Duarte 2, que implicaba lo que hoy se está haciendo incluso en la rotonda de la Luperón. El gobierno, incluso el ministro de Obras Públicas anterior al que está ahora mismo de este gobierno, fue a la Cámara de Diputados a justificar el dinero de Aerodón. Ustedes recuerdan que la oposición dijimos que ese dinero iba a ser usado para la campaña y en contra de los candidatos, y así fue. Finalmente el dinero de Aerodón no se usó en las 10 obras que ellos anunciaron, porque no tenemos la solución del puente Jacinto Peinado, ni la solución del puente el puente flotante. Se iba a faltar todas las calles de Boca Chica, de Jaina, pero también iba la solución en la Monumental con República de Colombia, Monumental con Jacobo Masluta, con Pérez Ricard y con los Próceres, aparte de la Luperón con 27 en ese paso a desnivel, que esa intervención viene desde antes de Aerodón. Entonces el gobierno toma lo que dio el ministro en ese entonces para tratar de convencer a la oposición, porque nosotros todos los partidos opositores votamos en contra de Aerodón, porque sabíamos que con eso el gobierno iba a, como finalmente hizo, comprar regidores, diputados, alcaldes, regidores, a todo el mundo y llevarse las elecciones. Finalmente el dinero lo usaron para otra cosa. Ustedes vieron que el director de presupuesto... En el caso de la obra... En la rotonda, esa obra se está haciendo, se está avanzando, ahí se está avanzando, pero viene y Monumental, la Monumental y toda la República de Colombia está trabajando. La obra de la Plaza de la Pero Bandera. lo que digo es que él dijo que falta... que la obra de la Plaza de la Bandera está avanzando, pero se está haciendo en el sentido equivocado. Bueno. Y el tiempo nos dará la razón. Sí. Vamos a ver, porque... Se está haciendo en dirección norte-sur, sur-norte, cuando debía hacerse en dirección este-oeste, oeste-este. El diseño original era este-oeste, oeste-este, para conectar a la 6 de noviembre. Era el último punto que faltaba, ese y el de la Isabel Aguiar, pero por romper, el último en la 27. Lo que quiero Ahora, decir, yo creo que me digan qué van a hacer con los semáforos. Lo que quiero decir es que finalmente el ministro dijo en ese entonces que lo que necesitaban era cuarto. Así mismo nos lo dijo a nosotros, diputados, pues ellos aprobaron su préstamo de Aerodón, cogieron los cuartos, lo usaron en la campaña y ahora no hay dinero. Y entonces, en ese sentido, la solución que estaba planteada ahí, Martínez Pozo, con todos los estudios, era desnivel, incluso con un túnel hacia Sateliantilla, hacia la Kennedy. ¿Eso no implicaba modificar los límites del botánico? No, porque cuando se hizo el túnel de la Ortega y Gasset, no se impactó para nada la gente. Ahora mismo el gobierno está trabajando, la OPRE está trabajando en la Máximo Gómez con 27, con Kennedy, soterrado ahí de hace varios años, está haciendo unos trabajos y nadie se da cuenta. Porque se trabaja soterrado. Cuando se hizo la línea 1, que fue 19 kilómetros y pico, la mayor parte de eso fue soterrado. Las intervenciones en los laterales fue muy poca. Yo recuerdo que tuvimos que quitar una parte del puente, la H esa que estaba en la Máximo Gómez con Kennedy, para que pasaran los submarinos de los cables y unos submarinos de drenaje, porque se llevó todo el agua hacia el sur. Pero en definitiva lo que ha pasado con esto es que en el caso específico del botánico, que quiero decir, nosotros aprobamos hace 2 años, y aquí quiero preguntarle al ministro actual de Medio Ambiente que responda a esta pregunta. Hace 2 o 3 años se aprobó una resolución a unanimidad nuestra que busca, ustedes saben que yo me crié en los Jardines del Norte, tenemos en esa circunscripción 51 años,
que se aprobó declarar área protegida municipal. Todas las áreas verdes y las áreas comunes de los Jardines del Norte, eso es para evitar las invasiones, los atropellos que se dieron en otros sectores como los ríos, la Puya, con la zona del zoológico. Fue aprobada unanimidad, por suerte en los jardines nosotros nos hemos parado, como dicen, en dos patas, ¿verdad? Para preservar parte de ese pulmón verde. Y el anterior ministro, Seara Hatton, de manera favorable, envía una carta a la Comisión de Medio Ambiente indicando que los estudios técnicos indican que sí, que no solamente los jardines del norte, sino que el jardín botánico debe preservarse como un pulmón verde porque es una área de conservación ecológica y científica también, porque ahí muchos científicos pues analizan todos estos temas de la flora y algunos aspectos de la fauna también, porque hay algunos tipos de animales que combinan la convivencia entre el zoológico, el botánico, los jardines, parte de los ríos han sido invadidos y agréguele a eso el mirador sur y el mirador norte que componen ese gran pulmón. Entonces, ¿tú conoces algún detalle del proyecto actual? Porque ese es el secreto mejor guardado del Caribe. Todavía Obras Públicas no da detalles. Mire, y yo entiendo a Medio Ambiente cuando dice, bueno, hasta que no presenten el estudio de impacto ambiental, nosotros no podemos hablar. Pero a mí me eso han por dicho un lado. Que y por otro lado, que se va con todo por un lado, y por otro lado, si realmente hay una solución para la República de Colombia, que eso hay que resolverlo sin afectar el botánico. Dos preguntas te hice. Voy a empezar por lo último, como dicen. Nosotros no estamos opuestos a la solución en la República de Colombia porque la sufrimos a cada rato. Es decir, esa es nuestra circunscripción. Ese tramo entre los Próceres y la Pérez Ricard, que es frente al Jardín Botánico precisamente, es utilizado por muchos clubes de caminantes, por muchas personas, y es uno de los más complicados porque el gobierno está interviniendo el otro tramo que está en la Jacobo Masluta para la solución a desnivel. Es decir, que aquí frente al Botánico lo que debe haber una solución a desnivel como estaba planteado y como está planteado en los Próceres también. Esa rotonda de los Próceres, que la rotonda regulan, en los Próceres está planteado a desnivel porque ya la rotonda, aunque regulan de manera automática el tráfico, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, pero lo que quiero indicar ya Pero ponle un punto ahí para que continúe. Pero lo peor de eso es que esa rotonda está planificado que la van a desbaratar, la van a eliminar. Y la alcaldía le gastó unos cuartos remozándole. Eso yo iba a grabar un video, porque yo no entendí si con los dinero de Aerodón se va a intervenir eso. La alcaldía gasta un dinero ahí en la rotonda. Pero respondiendo a la pregunta, María Elena, en el caso específico de este gobierno, ha habido mucha opacidad, poca transparencia. Si el gobierno ha tenido tiene que explicarle tanto el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Presidencia, y digo el Ministerio de la Presidencia porque ahí está el FITRAN y la parte del Gabinete de Transporte y la Oficina de Movilidad Sostenible, sobre todo porque en el gobierno anterior de Danilo Medina hubo un intento y se escuchó a los ecologistas, a los ambientalistas, y eso se echó para atrás. Eso implicaba la ampliación, creo que a 3 carriles a ambos lados. Me imagino que iba a haber una expropiación de gran parte de la zona que va hacia el sur de la República de Colombia, y en la parte del norte se iban a llevar 4,000 y pico de metros cuadrados. En esta intervención lo que se sabe es que el ministro de Medio Ambiente autorizó unos términos de referencia, no sé si para un estudio de impacto ambiental o para el permiso o la autorización a una solicitud del Ministerio de Obras Públicas, y que el Ministerio de Obras Públicas le envió una carta, pero Obras Públicas no le ha dicho a la población cuál es la solución, qué es lo que ha faltado. Entonces, el gobierno anterior escuchó, puso el oído ¿verdad?, en el corazón del pueblo, escuchó, desistió de eso, y al final, ¿qué se hicieron? Bueno, se intervino un parque que hay ahí frente a La Esperanza, se quitó, y eso sí fue importante. Yo digo que se embelleció el tapón en ese tramo, porque el entaponamiento sigue. En la isleta central, frente a La Esperanza, todos los residentes sacaban la basura, y eso era horrible pasar por ahí. Ya al eliminar la isleta central se resolvió ese problema, se hizo un paisajismo en un parque que está por La Esperanza, y se hizo un retorno ahí mismo, protegido, lo que le llaman un retorno protegido, un doble retorno, y eso mejoró un poco, porque al final, aunque se aumente del carril, tú lo que está dando es más capacidad para mayor cantidad de vehículos. Todavía 2 cosas. Primero, tú que fuiste director de tránsito, ¿qué te parece el tema de
las prohibiciones para doblar a la izquierda en diferentes intersecciones. Y segundo, Tobías, casualmente, las informaciones que uno maneja es que el contrato de Decolor con el Estado es el año 2004. Tú llegaste creo que en el 2004 precisamente como director de tránsito. ¿Qué tú nos puedes decir de este contrato? Muchas informaciones, cosas que uno se resiste a creer que han pasado allí. ¿Cuál es la realidad de este contrato? ¿Quién es el autor de este contrato? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Y qué es lo que tú visualizas que está pasando con esto? Bien, en el caso de los giros a la izquierda, yo creo que lo analizamos aquí en un programa hace poco, completamente, casi una hora, pero Pedro tuvo que llegar al aeropuerto el otro día para poder doblar a la izquierda. Yo tuve que llegar a Asua, porque yo nací en Asua para volverme a mi casa. Está complicado la hora, cuidado de salir. Yo retorné a mi destino, a mis orígenes. Bueno, en el caso de los giros, lo que pasa ahí, Manuel... que no iban a dar resultados, dijiste. Sí, al final no van a dar resultados. Y no porque uno esté opuesto. Técnicamente y gerencialmente no estoy opuesto. Pero no es posible que en 125 intersecciones, habiendo intersecciones diferentes, con patrones diferentes, con diseños diferentes, vamos a prohibir en 125 intersecciones los giros a la izquierda. No sé si me entienden. Si cada cruce tiene su... Tiene una realidad distinta. El copy-paste de Brasil, ese es un estudio de Brasil. Yo le dije aquí a ustedes recuerdan que era de 3 años. Y también... Vamos al caso más simple, al ejemplo, el dominicano. Yo sé que esos estudios se hacen, se montan en un simulador, luego se consulta, que es lo que no ha habido con los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes, la Junta de Vecinos, y luego que tiene que ir al Consejo de Regidores, porque este estudio lo hace el FITRAN no está por ley, es un contrato de un fideicomiso, el FITRAN. Entonces el FITRAN es que ordena. El Intran coordina sectorialmente. La sala capitular, Consuelo, que tiene más experiencia, que fue regidora, no sé si aquí alguno ha sido regidor, creo que no, tiene que aprobar los cambios de sentido. Un giro es un cambio de sentido, no solamente que si es norte-sur, sur-norte. El Consejo de Regidores, porque el administrador del territorio es el alcalde, el ayuntamiento, el ejecutivo del territorio. El Intran no puede, incluso debo decirle que en la ley 6317, aunque la ley 176-07 solamente habla en dos numerales del artículo 19, el numeral A y N, de que es la alcaldía la encargada de regular y organizar el tránsito y el transporte en su territorio. La ley 6317 en 77 artículos de los 360, de manera muy bien específica, dice el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción para que no hubiese competencia, conflicto de competencias. Entonces, si la sala capitular, entiéndase, el Consejo de Regidores, aprobó una ordenanza autorizando esos cambios, proceden legalmente. Ahora, Martínez Pozo, cualquier ciudadano con un derecho legítimamente protegido que entienda que, por ejemplo, para llegar a su casa tiene que llegar a Asua o llegar al peaje y devolverse, y eso le afecta, puede ir al tribunal si no ha sido validado por la sala capitular. Ahora, los ejemplos más simples de que no va a funcionar, Manuel, no es porque yo no quiera, es la conducta del dominicano, que no es la misma del brasileño. Aquí tú no tienes un régimen de consecuencias. Nosotros tenemos una ley nueva con sanciones viejas. No han querido entrar el nuevo régimen sancionado. Aquí tú no vas a ver un agente de la DGC. En Brasil tú no vas a ver un agente de la DGC debajo del semáforo, sobre todo inteligente, rompiendo la inteligencia del semáforo. Claro. Eso es el absurdo más grande. Tener un agente de tráfico debajo del semáforo funcional. Para sustituir el semáforo inteligente. Si lo van a tener los agentes, pónganlo antes del semáforo para que hagan cumplir la línea de stop y el paso de cebra de los peatones, o pónganlo después para todo el que se va en luz roja, fiscalizarlo y multarlo, pero nunca debajo. Usted está rompiendo con lo que le estamos enseñando a nuestros niños, de que el rojo es para parar, el verde es para cruzar y el amarillo es precaución. Sí. Y María Elena da con su niña, el agente le dice que se vaya en rojo y la niña le va a decir: mami, pero tú te estás yendo en rojo, tienes que pararte. Si el agente está rompiendo hasta lo que estamos enseñando en el sistema educativo. Entonces, o desinstalemos todos los semáforos, quitémoslo y llevémoslo a un almacén ahí y dejemos los agentes, porque no es lógico que después de haber hecho una inversión tan grande en semáforos, en su mantenimiento, vamos a tener un policía, incluso en intersecciones tan amplias,
como la 27 con Churchill. 27 con Churchill tiene 10 carriles en la 27 y 8 en la Churchill. Te ponen 2 agentes. Y a veces, Nayib, uno te dice que te pare y el otro te dice que cruce. Y la persona detrás tocándote la bocina y tú dices, ¿a quién le creo? No pero, sé si me pero entiendes. Tobías, además, estas medidas se han implementado en un momento en el cual tú realmente no puedes medir los resultados. Porque en este momento no hay clases. No, fue precisamente. No hay clases. Fue hecho inteligentemente por eso, Nayib, porque se anunció el día se anunció de una forma para que la gente entienda. Porque ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Esto es un gobierno cosmético. Claro. Esto es un gobierno de likes. Esto es un gobierno de circo. Al no tener respuesta, lo que da es circo. Si no hay inversión, no va a haber solución. Entonces es decir, si no hay inversión en la movilidad, si no funciona el transporte público, la gente va a seguir en una misma casa, 5 personas. De Color todavía. Está pendiente el tema de Color. ¿Tú fuiste que firmaste ese contrato? No. ¿Lo fue en 2004? Yo fui director. Espera, disculpe. Yo fui director general de Tránsito Terrestre del 2004 al 2010. El contrato se firmó en el Ministerio de Obras Públicas, creo que en el 2005, no en el 2004. ¿Quién era ministro ahí en ese momento? Yo no. Freddy Pérez. La Dirección General de Tránsito en ese entonces. ¿No se manejaba independiente en ese entonces? No era autónomo, dependía de Obras Públicas. Yo ni nombraba ni cancelaba. Sí, yo sé que dependía de Obras Públicas. Ahora, todas esas instituciones, tú lo sabes, porque tú la unificaste la ley. Todo eso se manejaba independiente. El CAL, la Dirección de Tránsito, la OTTT. Todo el mundo andaba como manga por hombro ahí, tú lo sabes. No es así, Omar. Déjame explicarte. La única institución que estaba por ley, después todas fueron por decreto, se llamó la DGTT, que yo dirigí por 6 años. Estaba por una ley del año 1966. Dirección General de Tránsito. Se creó en el 66, claro. En el 66. La ley 241 se creó en el año siguiente. Pero la DGTT las demás, no, es para la confusión de... Las demás fueron creadas por decreto por situaciones que se fueron dando. La OTTT en el gobierno de Balaguer hubo un problema con los transportistas. Ustedes recuerdan las banderitas y todo lo demás. Y le pidieron a Balaguer una institución técnica. Balaguer crea la OTTT. La OTTT, todas esas instituciones pertenecían al Ministerio de la Presidencia. Pero todavía la DGTT que tú dirigías no era la responsable. No, Dirección General de Tránsito. Sí, la Dirección General de Tránsito Terrestre. Era la que debía ser responsable por ley de todos. No, pero yo digo, en ese momento... Le fueron quitando competencia por ley. En ese momento en que se firma el contrato, ¿no eras tú el responsable? Para firmar el contrato, no, es que yo... Pero de la licencia no eras tú el responsable. Sí, pero no firmé. Explícame. Lo firmó el ministro. Explícame cómo tú, siendo el responsable de la licencia, se hace un contrato donde tú no estás. Porque la Dirección General de Tránsito Terrestre no era autónoma, no era independiente, no tenía personalidad jurídica, no podía decir. Todo dependía del ministro de Obras Públicas. Claro. Estaba bajo la sombrilla de Obras Públicas. Bajo la sombrilla del ministro. ¿Te consultaron en ese momento? No, pero no te consultaron. Ahora, ¿qué piensas del contrato, independientemente de todo? Bueno, el contrato actual no lo conozco. Yo puedo hablar del que inició, de aquel. Se le han hecho adendas, dice Milton Morris, con varias adendas. Sí, se han hecho muchas adendas. Ese contrato empezó con $14 el plástico, una responsabilidad de instalar 20 agencias, es decir, 20 puntos. La mayoría de ellas estaban en la misma localidad de Obras Públicas. Empezaron algunas en los centros comerciales, que solo se inició. Y adicionalmente, al final del contrato se decía que se iban a entregar todos los equipos actualizados y los software al final del contrato al Ministerio de Obras Públicas, que era quien firmó el contrato y administraba el contrato. Posteriormente a yo irme de ahí, se le hicieron más adendas, hubo otros directores, se creó el Intran, ya el Intran adquirió personalidad jurídica y creo que de $14 se llevó a 45. Actualmente así era que está. El costo del plástico de la licencia. De los servicios. Lo último que supe, sobre todo con las licencias que se emiten creo que en Nueva York, que es un porcentaje para el Estado y otro porcentaje para que quede clara, porque nos fuimos al otro tema. En aquel momento, dejo explicar, en aquel momento todo el dinero entraba al Banco de Reserva. Ahora he visto que pusieron una empresa de por medio para cobrar primero y retenía el dinero. Es decir, era al revés, era el Estado que cobraba el dinero por el Banco de Reserva, nada más era todo por el banco. Una empresa. Lo que pagan
con tarjeta de crédito. Es como una especie de cobro por el servicio. Y entonces Obras Públicas era que le hacía los pagos a la empresa de cobro. Sí, Tobías, para que dejemos claro el asunto del botánico, nos explicaste todo, pero ¿cuál es tu posición? ¿Qué debe pasar en estos momentos? Bueno, ahí lo que debe pasar es primero información, que es lo que no hay, entiendo yo. Primero, Obras Públicas debe informar cuál es la solución, si es a nivel, si es a desnivel, y si es a desnivel, si es por debajo o si es por arriba, y también cómo impactaría eso en la parte, si es a nivel del botánico y de las expropiaciones, porque me imagino que si se va a ampliar los carriles, también se va a ampliar hacia el lado sur, es decir, para conectar a la solución de los próceres. Nosotros estamos convocando a las 10 de la mañana, opuesto a que se mutile el jardín botánico, porque nosotros entendemos que eso debe preservarse. Tenemos una rueda de prensa en la misma rotonda del botánico, porque hemos interactuado ahí. Todos los residentes de Arroyo Hondo, de los ríos, de los jardines. ¿Cuál contradicción? Tú dices, lo primero es dar información que no se sabe. Estamos convocando para que no se mutile. Para que den información. ¿Cómo sabemos que se va a mutilar si tú mismo dices que no hay información? Pero un momento, que ya todavía lo estoy preguntando. No hay contradicción. Disculpe, estoy hablando Tobías Crespo. Rafael Tobías Crespo. Hay más miembros en la mesa. Tranquilo. Manuel, no hay contradicción, porque lo primero que dije es que no estoy opuesto a que se viabilice el tránsito, de que haya una respuesta a la solución. No estoy opuesto, pero no esa. Hagan 3 rampas. ¿Cómo sabemos? Hagan 3 rampas y viabilicen el tránsito de ahí. Hagan 3 rampas y viabilicen el tránsito de ahí. Ustedes permitieron a un gobierno que hicieran 3.000 urbanizaciones. Cuidado que se metió una emisora. Se metió un ruido fuerte. Por parte. Vamos a concluir. Yo quiero decir lo siguiente. Nosotros somos responsables, Manuel. No estamos opuestos porque lo que estamos pidiendo es inversión y respuesta. Claro. Eso es lo primero. Dije que no estamos opuestos. Lo que sí nosotros necesitamos es información y transparencia. Y segundo, que estamos opuestos a la mutilación del jardín botánico. Bien. Todos los residentes de Arroyo Hondo, de los ríos, exacto, y los jardines. Estamos a las 10 convocados ahí en la rotonda para que bajo este intento que intentó el gobierno anterior del PLD al cual yo pertenecía, desistió y escuchó y puso el oído en el corazón del pueblo. Bien. Tobías, sobre los 2 códigos que están pendientes de aprobación, el laboral y el penal. El penal, nosotros ya debemos, Martínez Pozo, salir de eso. La sociedad está, eso ya es una desesperación. Es decir, yo digo porque he votado 3 veces por ese código en los 15 años que está ahí. La última, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, anteriormente fue observado y perimía. Pero yo he votado 3 veces. Ya nosotros no tenemos razón para no darle. Sobre todo el partido de gobierno, que tiene 146 legisladores, diputados, que representa el 77, y 29 senadores, que representa el 90%. Es decir, si hay voluntad política, la fuerza del pueblo va a votar por ese código. Y ya votamos por ese código. Hace 2 años yo era el vocero. El año pasado, ella era el vocero, y nosotros mandamos a votar todos los diputados de manera unánime, con las 2 manos mandamos a votar por el Código Penal. Debe haber código. ¿Coincides con los que dicen que ha habido un retroceso en algunos puntos? Bueno, tienen que decir los retrocesos, pero lo importante, María Elena, ahí hay 400 y pico de artículos, 100 y pico de tipificaciones que no teníamos. Aquel ciudadano que entienda que el código, algunos artículos numerales o literales de ese código viola la Constitución o algún principio constitucional, para eso está el TC. Pero vamos a tener código. De la ley 6317 hay un artículo que se declaró inconstitucional, y yo estuve de acuerdo, que es el tema de los 65 años y de los 21 años y 65 para conducir transporte público y privado, que viola el derecho al trabajo. Yo entiendo que se puede hacer las evaluaciones psicomédicas para que una persona pueda demostrar que puede conducir. Estoy hablando del transporte de pasajeros y de carga, no privado. Y para eso está el Tribunal Constitucional. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo he visto en las discusiones, no es regresivo. Ahí lo que hay es una gran cantidad de artículos que no habían sido antes tipificados. Está la acumulación de penas. Es decir, hay una serie de ventajas que van a tener garra para que nosotros podamos combatir. Ahora,
no todo el mundo va a estar de acuerdo con una iniciativa que ha durado 20 y pico de años, que tenemos un código de casi 200 años y donde en definitiva ya nosotros no podemos esperar más. ¿Y con el laboral piensas lo mismo? En el laboral yo creo que el único problema, y ya la Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa, es el tema de la cesantía. El sector patronal empleador ha planteado 2 opciones que ha sido descartadas. No, pero eso no está en discusión ahora, lo de la cesantía. Lo que está en discusión. Pero se discutió. Bueno, pero no está en discusión porque las pretensiones de esa reforma no eran esas. Porque incluso cuando el presidente la anunció. No estaba la cesantía. Él dijo que ese tema estaba formalmente fuera porque no había consenso. El problema es que se llevaron temas consensuados allí. Y no se aprobaron. Y no se aprobaron los temas consensuados. Ya consensuados. Sino que se modificaron los consensos. Sí, yo lo último que vi de la semana pasada, acuérdense que fue aprobado en primera lectura. Creo que ahí están fue que el Senado, los procesos judiciales, don Julio. Sí, el Senado le pidió incluso al sector empresarial que envíe artículo por artículo, objeciones por objeciones, donde ellos entienden que hay situaciones que son violatorios. No, porque hay que escuchar a todo el mundo. No hay leyes perfectas, Eury, hay leyes aplicables y posibles. El doctor Alburquerque, que es una autoridad en la materia, se ha referido a eso y dijo, entre los puntos consensuados, el establecer la conciliación para evitar que abogaduchos saquen provecho de determinadas situaciones, lleven a tribunales lo que no necesita ir a tribunales, la parte de conciliación, y se queden con el dinero que no vale nada. Finalmente, sí, poniendo a sufrir a los empleados. Ten presente eso. Por favor, permítame esto. La diputada de Santiago, Soraya Suárez, ha presentado un proyecto sobre la nutrición, ese programa excelente que hizo el PLD de la nutrición en las escuelas. Del almuerzo y el desayuno. El almuerzo nutrición es otra vaina. Entonces, ella ha presentado un proyecto que elimina, para hacerlo ya rápido lo que estoy planteando, elimina esas pymes que se crearon a raíz de suministrar el almuerzo escolar, que han gastado hasta hoy, yo tengo aquí los datos, o hasta han invertido más de 8.000 millones en tener cocinas especiales, neveras, calentadores, etcétera. Y ella está planteando en ese proyecto eliminarlas, hacerlas volver a hacer cuestiones de la cocina dentro de las escuelas, etcétera, etcétera. Y de una forma u otra, si no las eliminan, alquilarlas y después eliminarlas. O sea, es un tollo. Y el señor Víctor Castro está de acuerdo con esto. ¿Qué usted opina sobre eso? Víctor Castro está de acuerdo con la propuesta de Soraya. Sí, señor. Mire, el gran problema que nosotros tenemos es que, y al final el tiempo le dio la razón a Leonel Fernández sobre el 4%, es que el Ministerio de Educación no está para, las escuelas no están para esas cosas. Es decir, la construcción de escuelas, los uniformes, los zapatos, los libros, la comida, la merienda, que son aspectos que deben ser puesto fuera de la escuela, tercerizado, incluso un ente que y que el ministro de Educación se dedique de una vez por todas a la calidad educativa, que es lo que no hacen. Es decir, el Ministerio de Educación lo único que ha servido es para llevar a ministros ahí que se creen presidentes y ponen proyectos de presidencial y el dinero no se utiliza en lo que debe de ser. Esos son temas que yo entiendo que la escuela no está para eso, mucho menos preparada, que hay escuelas que en mucho tiempo no van a tener la capacidad para cocinar los alimentos con la calidad que INAVIE desde hace mucho tiempo lo está realizando. Exacto. Yo creo que todos esos temas, es mi opinión personal, deben ser llevados fuera de la escuela, porque la escuela no está para eso. Eso debe ser empresas, pymes, microempresas, que hagan. Ahora. Claro, porque al final el Estado lo que está es para garantizar la calidad de la enseñanza. Ahora, que la enseñanza, ustedes ven por ejemplo ahora, sin tener en presupuesto, el Ministerio de Educación gastó miles de millones de pesos en el programa TRAE y no estaba en el presupuesto. Miles de guaguas que se están comprando y que se están rentando. No estoy de acuerdo que no se transporte a los niños a las escuelas, pero ese no es el negocio del ministro de Educación. Bien, pues mira, bueno, pues gracias a Tobías. Gracias Tobías. No estoy de acuerdo. Gracias Tobías. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cambio fuera.